¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Dejamos en un episodio anterior por todo lo alto el asunto del tesoro de Bactria, una historia realmente de película apasionante que, como os contaba, si no fuera porque es real, parecería sacada de un guión del mismísimo Hollywood. Pero el tesoro, el auténtico tesoro de Afganistán, es otro todavía mucho más grande. Y de ese os voy a hablar en este vídeo y cómo a poco algunas grandes potencias van a intentar penetrar sus tentáculos dentro de ese estado que realmente es un vergel en lo que se refiere a recursos naturales y por el que ha habido y habrá auténticas tortas en el futuro. Vamos a hablar del auténtico tesoro de Afganistán y quién está detrás y quién lleva la ventaja en todo este asunto. Hace unos meses, no trascendió en los medios de comunicación, lo hemos sabido ahora, Afganistán expulsó a una serie de espías chinos que había infiltrados dentro del país. Estos espías chinos se habían hecho pasar entre la población en determinadas zonas como miembros de un grupo terrorista que opera en las fronteras. Tenéis que saber que Afganistán y China tienen una importante frontera y China siempre ha tenido mucho miedo y mucho cuidado a que nada de lo malo que pasa allí dentro se traspasara a su país. En definitiva, que los problemas de Afganistán se quedarán dentro de ese país. China siempre ha tenido una posición muy práctica y utilista de lo que es el país afgano, haciendo o intentando hacer negocios con ellos de una manera nimia, puesto que Afganistán siempre ha estado asolado por guerras. Pero como digo, esta historia anecdótica que me sirve como percha, es que una serie de espías chinos fueron descubiertos y fueron expulsados del país. Y fueron expulsados por nada más y nada menos que el vicepresidente de Afganistán, que ahora ha sido derrocado, vicepresidente, por cierto, que sigue luchando ahora en los valles con el Tigre, con el famoso heredero de la resistencia afgana, y se han quedado solos luchando contra los talibán. Bueno, pues este vicepresidente, que es un hombre de armas tomar, personalmente se encargó de mandar a China a unos espías, como digo, que se habían infiltrado y se habían intentado meter en grupos terroristas que pretendían que les dieran información, haciéndose pasar ellos también por terrorista, de algunos grupos terroristas que están en la frontera luchando contra China. Es una cuestión bastante compleja de etnias, de identidades, de religiones, pero la cuestión es que en China, de una manera muy fragmentada y en zonas remotas del país, operan grupos terroristas de los que rara vez tenemos noticia. El asunto de toda esta historia te la cuento porque no ha trascendido en los medios, y esto es porque el gobierno saliente afgano, derrocado ahora, y China, tomaron la decisión de que esto no tuviera mayor relevancia pública y lo dejaron como un incidente sin más allá del enorme malestar que causa siempre pues el hecho de tener que expulsar a alguien porque está haciendo algo ilícito dentro de tu país. Pero la cuestión es que China también no quiso ir más allá ni forzar la máquina, porque ya tenía suficiente información como para saber que al gobierno de Afganistán, con toda la retirada de los americanos, le quedaban 4 telediarios, como decimos en España. Y la cuestión es que precisamente China, como os voy a contar a continuación, es el país mejor posicionado y el que antes ha dado un paso enfrente al mismo tiempo que Rusia para hablar de una normalización de las relaciones con el futuro gobierno de Afganistán. ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando básicamente que China, que tiene comprada buena parte de África y una parte importante de Latinoamérica, quiere seguir aplicando su metodología de relaciones multilaterales y en este caso bilaterales con el país afgano. China tiene un método de trabajo muy concreto y muy común, que es que a cambio de ofrecer grandes infraestructuras, obras públicas y también un comercio que sea favorable para introducir bienes y servicios en un país determinado, es capaz de extraer de esos países las ingentes cantidades de recursos naturales y minerales de todo tipo que necesita para seguir alimentando lo que podríamos denominar ya un estado planeta, como es China. Eso ha pasado en África, eso está pasando en Latinoamérica, y eso va a pasar en Afganistán si nadie lo remedia. Porque Afganistán, precisamente por toda esta historia tan convulsa que ha tenido a lo largo de los tiempos, es un auténtico vergel, algo así como un Eldorado, nunca mejor dicho, en lo que se refiere a recursos minerales e incluso también energéticos. Y entre ellos, uno de los más llamativos y destacados es el litio. Se estima que la mayor reserva de litio conocida del mundo, al margen de la boliviana, está en Afganistán.
Y hay una pregunta que subyace detrás de todo esto, porque no solamente es el litio la riqueza mineral que tiene Afganistán, es impresionante, estamos hablando de grandes cantidades de oro, de grandes cantidades de hierro, de inmensas cantidades de piedras preciosas de todo tipo que se han estado explotando de una manera absolutamente artesanal y también comerciándose de una manera ilegal con la India precisamente y principalmente. Estamos hablando de cosas como el petróleo y el gas también, aunque no tanto, pero igualmente hay mucho petróleo y gas, e igualmente minas como las de cobre, que son una de las pocas que ya están en marcha, puesto que se estima, imaginad de lo importante que es el cobre hoy en día, que Afganistán tiene la mayor reserva de cobre del mundo. Si sumamos todas estas riquezas que tiene el país y que se han venido investigando en los tiempos de los soviéticos y luego en los tiempos de los americanos, estamos hablando de 3 billones con B de dólares americanos en valor de materiales minerales y de riqueza para extraer del Estado. Así que ahora el gobierno talibán tiene una grandísima arma en su poder, que es negociar con estados de los alrededores el reconocimiento de ese gobierno para así, de esa manera, establecer un régimen eso que pueda perdurar en el tiempo, que sea estable y empezar a explotar estas riquezas. Pero la gran pregunta es, si todas estas riquezas están ahí desde siempre, ¿por qué nadie las ha explotado todavía? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Un país por sí mismo tendría que endeudarse enormemente para poder generar la economía suficiente para mover todos estos minerales, todas estas riquezas, entre las que, por cierto, se incluyen también el mármol y las muy poco abundantes o muy difícil explotables, mejor dicho, tierras raras, de las que China posee el 70% del comercio mundial. Pero la cuestión es que no es tan sencillo como encontrar una explotación minera. Hay que hacer un diseño industrial, un diseño de minería geológico a gran escala, y hacen falta muchas inversiones económicas y hace falta también las infraestructuras necesarias como para poder mover todos estos materiales con unos costes que sean razonables dentro de lo que es el comercio mundial. Bien, los americanos y distintos grupos de multinacionales han estado trabajando sobre el terreno durante muchos años para localizar todas estas riquezas, pero no se han explotado como ha ocurrido en el pasado precisamente por la situación tan convulsa que vive el país. Afganistán necesita mucha inversión del exterior para crear las infraestructuras, mucha inversión del exterior para traer las tecnologías y las industrias que sean capaces de extraer todos estos materiales y todas estas riquezas, e igualmente Afganistán lo que necesita es un gobierno estable y que sea reconocido internacionalmente para poder comerciar en ese ámbito. Y por eso, en parte, en buena parte, los talibán han aprendido que necesitan cambiar su imagen y su forma de hacer diplomacia, hasta ahora inexistente y absolutamente beligerante con Occidente, ser mucho más pragmáticos, aunque de puertas para adentro ya sepamos lo que pasa, para intentar generar un nivel de imagen en el exterior que les blanquee lo suficiente como para crear un estado estable, como para poder hacer lo que quieren. Y, en tercer lugar, algo que sería inaudito en el siglo XXI, pero que este país está en disposición de hacerlo, de crear un Estado que genere riqueza a través de la minería, porque está demostrado ya que Afganistán es uno de los países con más potencial minero del planeta y además sin explotar. Solamente en litio, la capacidad que tendría Afganistán para generar riqueza, y en oro, y en tierras raras, en mármol, en cobre, lo podría convertir en uno de los países más importantes del mundo en este aspecto. Litio, por cierto, tendrás curiosidad, pero ¿dónde tiene litio Afganistán? Un país aparentemente tan desértico. Bueno, pues el litio lo tiene en lechos de antiguos lagos que se secaron, pero que siguen ahí con unas formaciones de una estructura geológica que son prácticamente idénticas a las que hay en Chile y Bolivia, que es en buena parte de donde se está extrayendo el litio actualmente, aparte de en Australia. Tenéis que saber también que en Argentina también existen estas formaciones geológicas ricas en litio, pero a nivel de inversión y de apertura al exterior para generar el caldo de cultivo para poder hacer esas explotaciones mineras, Argentina está bastante atrasada respecto a Chile. Así que este es el auténtico y verdadero tesoro de Afganistán. Por eso, precisamente, países del ámbito de influencia de Afganistán y las potencias más poderosas como Rusia y también como China han sido las primeras que se han apresurado a intentar establecer un puente de diálogo con los talibán
para intentar, por supuesto, sacar el máximo de recursos del país en el futuro, si es posible. Y en un momento como estamos en el presente, de carestía de materias primas y de los precios al alza y completamente disparados a nivel mundial, una auténtica voracidad de materias primas que vamos a ver hasta dónde llega, este proceso de blanqueamiento y normalización de Afganistán como un Estado soberano que tiene todo el derecho a recoger todas sus riquezas y venderlas en el comercio internacional, podría acelerarse incluso más de lo que estamos pensando. Una historia que parecería ciencia ficción hace ya 20 años cuando los americanos entraron en el país. Nada más, queridos amigos, esta es la historia. Seguiremos viendo qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa con este fabuloso tesoro, el gigantesco tesoro de los minerales y de las materias primas, que está en un país precisamente virgen por la convulsa historia que viene sucediendo en su interior desde hace siglos. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.